Gracias por continuar con nosotros en Buenos Días RD. Para María de los Ángeles, Pedro Jiménez, en esta etapa prácticamente inaugural de este espacio, tener a don Miguel Seara Jackson es un gran honor. Así es. Buen día, don Miguel. Muchas gracias. Don. Bienvenido a Buenos Días RD. Don Miguel, hay como una confusión en el ambiente económico, informaciones gubernamentales, informaciones y datos del sector de la sociedad civil, economistas, pero también de representantes de organismos internacionales, como que uno ahora no sabe a quién creerle. Y yo le pregunto a usted, ¿creció o no creció la economía en el último trimestre? Y si los datos que da el Banco Central, disculpe, son correcto, tal cual. Mira, la economía dominicana viene creciendo desde el año de 1950. Del año de 1950. En los últimos 67 años, solamente ha habido 6 años con crecimiento negativo. Y la volatilidad promedio de crecimiento, y la volatilidad, o sea, la sube y baja. Sube y baja. Se supone que el crecimiento, digamos, lo aconsejable debe ser una volatilidad reducida. Es el 6º país con menos volatilidad. Interesante. Un detalle importante. Entonces, ahora, el problema es que a pesar de eso, ¿no?, la calidad de vida y las condiciones de vida de la gente no se expresa. Parece ahí, don Miki, por favor. Usted está diciéndole al país que realmente estamos creciendo. Sí, la medición, mira, no hay una estadística alternativa. Aquí hay un problema de medición, hasta ético. El juez no puede ser parte. Exacto. ¿Okay? Debería haber, como lo hay en otros países, una entidad independiente, autónoma, fuera de toda una lógica, con seguridad, con estabilidad, que sea quien genere la cifra. Y eso lo existe en la mayoría de los países más o menos organizados. Eso es lo que existe. Pero lo que yo entendí que usted dijo fue lo siguiente, perdóneme, don Miki, que estamos creciendo de manera sostenida desde los años 50. Desde 1950. Con una diferencia de 6 años. Sí, entonces usted me dice, la lectura que yo debo tomar, bueno, ese es el crecimiento vegetativo del país, lo cual no depende de la administración del PLD, este nivel de crecimiento. ¿Qué falla? ¿La distribución? De hecho, ha habido razones diferentes en esos 67 años para crecer de esa manera. Ha habido cambios de modelo, ha habido una serie de circunstancias, precios internacionales, en fin, pero eso ameritaría casi un programa específico para explicar por qué en 67 años la economía ha crecido, ¿no? Ahora, lo importante de todo esto, podemos no estar de acuerdo, bueno, pues, en cuanto a la magnitud, puede haber duda, pero uno observa cierto crecimiento. Ahora, el problema es que ese crecimiento no se ha reflejado en calidad de vida. Por ejemplo, el 70% de los dominicanos que trabajan y que pagan seguridad social, como ustedes saben, seguridad social es el empleo formal de más calidad, gana menos de 20,000 pesos. El 70%. El 70%. Y menos de 15 incluso. Y eso significa que el salario, el umbral de pobreza de una familia de 4 miembros es alrededor de 23,000, 24,000 pesos. O sea, estamos diciendo que el que recibe el mejor salario, ¿no?, que es el empleado formal, gana un salario, el 70% de esas personas ganan por debajo del umbral. Entonces me dice, no, es que trabajan varias gente en la familia. Sí. No. El promedio en la República Dominicana de personas que trabajan es 1.4 personas por hogar, por familia. Y lo curioso es que los que son más pobres, los que están en situación de pobreza, solamente trabaja 1. Y los que son más ricos, trabajan 2. Qué contradicción. Exactamente. Por decir de ingreso, cuando uno lo analiza por decir, uno se da cuenta cómo los más pobres va pasando de 1, 1.2, 1. Tanto, hasta que llega a 2. Y el promedio te da 1.4. Don Miguel, entonces cuando hablamos de que hemos sacado X cantidad de personas... 1.200.000 dominicanos de la pobreza en 6 años, dice Guerrero. Exacto, que pasaron de la pobreza extrema, salieron de la pobreza, es el término que han utilizado. ¿Eso es creíble
o no creíble, esos programas, por ejemplo, de tanda extendida, con un aporte a la familia por cada hijo que va a la escuela, el desayuno escolar que ya no le impacta directamente a la familia, sino que lo cubre el gobierno, el almuerzo, las estancias infantiles, esos programas verdaderamente han impactado para sacar a esa gente de la pobreza. A ver, el ingreso promedio de... O sea, la brecha entre el ingreso de pobreza, ¿no?, y el ingreso promedio de una familia pobre es como 7.000 pesos, más o menos. 7.000 pesos. Menos del sueldo mínimo. O sea, de los 20, cuando hice este cálculo eran como 22.000 pesos el ingreso de la familia y te daba como 15.000 el ingreso promedio de una familia pobre. Ok, si una familia recibe bono gas, bono luz, o sea, todo, lo más que recibe son 1.500 pesos. En total. En total. Sí, incluyendo el tema de la comida y el desayuno. No, el problema es cómo miden eso y cómo lo calculan. Pero eso representa un impacto en el salario. Sí, el problema es cómo lo están imputando, y eso no es transparente. Porque si yo gastaba 2.000 en eso, ya esos 2.000 van a otra cosa. Tú me estás diciendo, está bien, pero eso no es transparente. Porque tú tienes, todos los cálculos que tú haces, tú tienes que hacerlo transparente. El gasto del transporte. O sea, tú me dices, ¿cuánto es eso? Yo no lo sé. Usted quiere que se lo cuantifiquen. Dilo claramente, claro, y cómo lo yo estoy de acuerdo, ¿me entiendes? Porque si yo calculo sobre la base de los datos que hay, la brecha son alrededor de 7.000. 1.500 no cierra la brecha, te faltan 5.500. Entonces tú me vas a decir que el Estado le está dando más de 5.500 pesos a una familia en el desayuno escolar y todo eso. ¿A cómo sale la comida? ¿Me entiendes? O sea, todo eso... Una comida cuesta 75, pero no es calcular la comida porque usted la compra en colectivo. ¿Y cuánto exige? Pero para mí lo importante sería definir en función de lo que yo estoy dejando de gastar diario en la casa. Está bien, pero eso es un ingreso imputado. Okay. Según como yo impute, como yo lo calcule, yo cierro la brecha o no la cierro. Okay. ¿Me entiendes? Entonces, eso no es transparente. No es transparente. Entonces ahí, ese es un problema serio. Ese es 1.200.000. Ese dato es no creíble o poco transparente. ¿Cuál de las dos? Mira, es que yo no puedo, yo tengo que medir las cosas. Es más, yo tengo que tener la capacidad. En economía, un dato tiene que tener rigurosidad. Y eso significa que si tú me dices que con un método, mira, todos los números tienen macos y cacatas, todos los números. Eso uno aprende en la vida, o sea, tienen macos y cacatas. Lo importante de eso, del maco y la cacata, es que sean transparentes el maco y la cacata. ¿Me entiendes? Cómo construir ese número para llegar a esta conclusión. Pero además, cualquiera que repita ese ejercicio, todos mis datos tienen que estar disponibles y todo el mundo pueda reproducir, asumiendo los mismos supuestos que yo logré. Otra cosa son mis supuestos. Si yo digo que mi plato vale tanto, o otro dice que vale tanto, pero si me vale tanto, ok, este es el resultado que tengo. Usted es un cientista, don Mickey. ¿Entiendes? Perdón, cuando yo hago los trabajos que hacemos, cualquiera puede reproducir mis números, cualquiera, cierto, por rigor académico, sí, y robustez de los números, ¿me entiendes? Entonces, cuando tú me estás pidiendo a mí que yo crea en tu palabra, no dudo de tu palabra, pero muéstrame los números. Pero cuando el Banco Central dice, don Miguel, nosotros crecimos un 6.7% en el último trimestre, semestre, hacen un desglose de cuáles áreas creció y cuánto creció cada área. Nadie puede reproducir esos datos. ¿Por qué no? No, primero eso cuesta millones. Por eso repito, que quien debe hacer esa información, generar esa información, debe ser una entidad independiente. Que no sea el banco. Que no sea el banco, porque el banco se está evaluando a sí mismo. Pero a veces se da que, por ejemplo, CEPAL coincide su informe. CEPAL dice los números que le da el Banco Central. Pues ellos no investigan nada. No. Pues ellos me tienen engañado a mí. O sea, cuando el banco... óigame, eso yo creía que ellos hacían una investigación y esos técnicos que estaban aquí cobrando muchísimo dinero en dólares era porque hacían un trabajo. Son organismos intergubernamentales.
Lo que hace el organismo intergubernamental es coger los números que tú me diste oficial y yo lo pongo ahí. Lo puedo vaciar en otro formato, le puedo dar otro arreglito, otra presentación, pero es el mismo número. Esa es la base. Cuando a mí me dicen que la CEPAL dice, no, es que la CEPAL no dice nada que no le manda el gobierno. Pero la CEPAL anda mal. Bueno, pero así Don es. Miguel, entonces lo que sigue fallando sería la redistribución, que Hay un este problema- crecimiento llegue hasta más abajo. Hay un problema de calidad, de que este crecimiento no le llega a la gente. Mira, si tú miras todas las encuestas, Ni a la clase media, don Miguel. bueno, alguien se queda con él porque hay un problema de redistribución serio, de Muy concentración serio. del ingreso, ¿me entiendes? Pues creo que tú dirás que decía de los restaurantes. Calcula tú, ¿cuánta gente te puede recibir un restaurante? ¿Qué tamaño promedio puede tener? ¿100 personas? ¿100 comensales? Sí. Ok. Esto es una ciudad de 3 millones de habitantes. Calcula tú que 200.000 personas de 3 millones son los que van al restaurante. Tú puedes llenar un restaurante que tiene 100 plazas, 50 plazas, Sí. no sé. Depende. Sí, que 50, que pasan el día lleno. 50 o Todos, 60 plazas. todos. Pero eso no te da, eso no es un indicador. somos ¿me funcionarios entiendes? la mayoría. Eso es una percepción. Yo puedo tener amigos, yo puedo tener... amigos. Así no se miden las cosas. Puede ser una apreciación, lo Ahora, cual es sensación. legítimo, Sí. ¿no? Pero el que camina por el polígono central dice, no, pues yo vivo en Nueva York. Sí, En Nueva York chiquito. es Nueva York chiquito. Sí, pero vete a Elías Piña. O vete a Pedernales, Hondo Valle, vete a Pedernales, Pedernales, como vete dijo aquí en la ayer misma Dionis capital, Santos. sal del polígono central, camina en los barrios de la capital. O sea, que esa riqueza se quedó en un pequeño grupo. Exacto, como Ahora, don siempre, Miguel, como ha pasado. usted es un siempre. cientista del desarrollo humano. Del año 2000 a la fecha, estos 18 años de este siglo, ¿qué ha significado el índice de desarrollo humano? ¿Cómo usted lo percibe? Mira, yo Ha crecido. acabo de hacer un estudio, pero del año de 1990, porque siempre es bueno ver el desarrollo humano de largo plazo, del 90 al 2016, que era el último número que ha publicado el PNUD. El PNUD. Entonces, ¿qué yo vi? Bueno, en general, todos los países del mundo, todos, con excepción de uno o dos de África subsahariana, creo que la República Democrática del Congo, o uno o dos países, no me acuerdo ahora. No, Mozambique no, Mozambique le ha ido bien. Pero todos los países, cuando tú ves, han mejorado el desarrollo humano. Porque, por ejemplo, la salud. ¿Quiénes de ustedes fuman? Ninguno. Gracias a Dios. Dios. Bueno, si este programa hubiese sido hace 25 o 30 años, Dos fumaron. todos fumaron y probablemente fumáramos aquí en el estudio. Sí. Entonces, Gracias. eso ya mejora la calidad de vida de la gente. Eso te mejora la salud, ¿no? Ahí no incide el gobierno. Ahí es un... Eso ha sido toda una campaña que ha habido. Conciencia. Si hay, por ejemplo, supongamos que aquí hay un accidente, cosa que por supuesto no lo deseo nadie, pero ¿cuántos celulares van a aparecer aquí para llamar al 911 o llamar a un hospital o lo que sea, O para grabar el accidente. ¿no? O para grabar el accidente, ¿no? Entonces, esos son indicadores que te señalan definen el desarrollo. que ha ido mejorando en promedio, ¿no? Ha ido mejorando. En el mundo. Hay las escuelas, hay más hospitales, hay más defensa en contra de enfermedades que son prevenibles, etcétera. Todo eso es sobre. Ahora, el problema es que la República Dominicana no mejora a la misma velocidad con que mejoran los otros. ¿Cómo? Y peor aún, no mejora en relación al Producto Interno Bruto por habitante que tiene, la riqueza por habitante. Entonces tú tienes de hecho una situación en donde el producto o la riqueza por habitante aumenta, pero la calidad de vida, medida en salud y educación, se cae, Disminuye. ¿no? Es como la boca de un caimán, en donde una sube y otro baja. De hecho, la República Dominicana es el séptimo país del mundo que menos ha aprovechado la oportunidad del crecimiento económico para mejorar la calidad de vida. ¿Cómo? El país que está en peor situación es China. China es el primer país del mundo que
menos ha aprovechado la oportunidad de crecimiento gran crecimiento que ha tenido para mejorar calidad de vida. Y nosotros somos el séptimo. Wow. Entonces, esa es la gran contradicción que tiene la economía. ¿Qué hacer? La deuda, escúchame por Bueno, la deuda pública es un problema, es una preocupación. Sí, por Dios, señores. Pero con un crecimiento de un 7% es un problema. Donald dice que no. Bueno, yo soy de los que creo que no, porque tú te firmas fiado en función de lo que crece. Exacto. Mire, Para señores. poder pagar. Y usted sabe Óigame mucho de bien. eso. Óigame bien, el país está pagando alrededor de 24% Sí. de los ingresos tributarios en intereses. Nada más intereses. Intereses. Yo no estoy hablando del capital. Un 33, un 34, incluyendo el capital. Pero 27% es de interés. Pero mucho. Es mucho. Eso es mucho, porque eso es cuarto votado. Es mucho. La trayectoria de eso, según cifras déjame buscar aquí un cuadrito, mire. Vamos a ver. Esto es un cuadrito que hizo el Fondo Monetario Internacional, no son números míos. Allá, don Miki. Aquí se ve, pero no Aquí sé está si la se ve. cámara. Sí. Ahí lo Ahí, pone. ajá. Ahí, ¿no? Ese cuadrito, ¿qué es lo que dice? Eso yo lo puse así un poquito más estético porque los cuadros vienen más feos, Sí. ¿no? Y Para que luego nadie lo puse- entienda. para que un poco más estético. Ahora, ¿qué es lo que te dice ese cuadro? Primero, que la deuda como porcentaje del producto aumenta, Sí. ¿no? Que el déficit del sector público consolidado aumenta en el tiempo, o sea, ahora y de aquí en adelante, y viene subiendo. Que el balance primario, que es de donde se saca el dinero para pagar los intereses, no aumenta. No aumenta. De donde sale el ahorro. O sea, lo que recauda el gobierno. No, de donde sale el ahorro para pagar Para solamente pagar. intereses. Porque aquí estamos diciendo que estamos dedicando el 24% Para pagar los intereses de la deuda. Entonces, ese dinero debe salir de algo que los economistas llaman el superávit primario, Exacto. que es los ingresos menos los gastos sin incluir los intereses. Ok. Entonces, eso es un concepto. Ahora, eso lo más que te da es alrededor del 0.4%. Eso siento optimista. Cuando yo veo la proyección de ahora hasta el 2023, ese número lo más que crece es a 0.4% del producto. Ahora, ¿cuánto voy a pagar de intereses? Bueno, en el año 2018 es 3.2% del producto. Un 1% del producto son 40 mil millones de pesos. 3% son 120 mil millones de pesos. Entonces, y esa tendencia es creciente, va a llegar alrededor de 4% en el 2023. 4% del Producto Interno Bruto, que si el producto de hoy serían 160 mil millones de pesos. Ahora, el dinero para cubrir eso solamente me da menos del 1. Yo voy a pagar 3.8% del Producto Interno Bruto en intereses. Y el ahorro que yo genero solamente me va a generar 0.4. Ah, pero eso no. O sea, todo eso es deuda. Pero es un desbalance terrible. Todo eso es deuda. Yo estoy cogiendo Muy cuarto negativo. Para prestado pagar. Habría- para pagar intereses. Solo intereses. Rijo acaba de Así hacer estamos, pero usted- Rijo acaba de hacer un cálculo muy interesante. Ahora sí me asusté. Rijo acaba de hacer un cálculo muy interesante y Rijo muestra que José Rijo, Rijo prestó. exactamente, él muestra que desde agosto del 2012 a la actualidad, el 53% del pago de intereses ha sido con deuda. El Pero 53. perdóneme, párese ahí, don 53%. Miki. Perdón, Pero y yo eso- lo vi a usted y a Luis Abinader en la propuesta de gobierno del año 2016, que iban a buscar una fórmula de equilibrio cero para solo endeudarnos para pagar. Sí, mira lo que... Ahora no, puedo hacer ahora está 4 perdido. opciones. Ahora no, es perfecto. Todavía, porque la situación, la tendencia que lleva a esto es una tendencia de colisión. Parecido a lo que está pasando en Argentina. Ay, no. Porque eso quiere decir, Ay, quiere no, decir, eso es terrible. eso quiere decir que no tenga crédito, me corten el crédito.
Y el crédito se corta por la situación de impago de los países. Exactamente. Entonces, esa es la Nosotros tendencia que estamos pagando. Si yo, no, lo que pasa es que estoy pagando con deuda. Yo O sea, me estoy endeudando más. para pagar intereses. Es un círculo vicioso, entonces. Es un problema. Claro que sí. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? Exactamente, nosotros hacemos 4 propuestas. La primera es enfrentar el problema de la impunidad y la corrupción. ¿Por qué? Porque el Estado no tiene legitimidad, ninguna legitimidad para cobrar un centavo más de impuestos. Hasta que no resuelva el problema de impunidad y legitimidad. En segundo lugar, mejorar la calidad del gasto. ¿Qué significa eso? Gastar donde se necesita y dejar de gastar donde no se necesita. Prioridad. Ayer el señor del Banco Mundial salió eso en un titular de periódico, que había que mejorar la calidad del gasto. Sí, siempre. Yo crecí escuchando ese término. Bueno, eso quiere decir que hay que gastar mucho mejor. Yo creo que mejorar. Nosotros hemos hecho un análisis de 8.000 líneas de gasto y determinamos que se podía tener una disponibilidad de alrededor del 3% del producto. Mal contado, o sea, gastar mejor. En tercer lugar, el crecimiento del gasto, no el nivel, el crecimiento de gasto tiene que ser la mitad del crecimiento de los ingresos. ¿Por qué? Para que en 4 o 5 años tú cierres la brecha. Totalmente de acuerdo. Y cuarto lugar, tú tienes que establecer unos criterios muy claros, cuantitativos y medibles. Exacto. No asigún, como dicen la gente. Sin adornos. No, cuantitativos, medibles, que te digan a ti criterios, que te diga cuánto tú te puedes endeudar o no, para qué tipo de actividad económica tú te puedes endeudar o no. ¿Me entiendes? Entonces, esa es la propuesta. Tenemos que entrar en detalle en esos 4 pilares que usted está definiendo, don Mickey, más adelante, porque se nos acaba de acabar el tiempo. Y una conversación interesantísima. Uno aprende todos los días. No. Esta descripción que hace don Miguel Seara Hampton tiene que servir para hasta la economía particular de los hogares comenzar a reorientarla. Así es. Don Miguel Seara Hampton, muchísimas gracias por acompañarnos. María de los Ángeles, Ángela Costa y este servidor Pedro Jiménez, agradecemos la gentileza de su atención y les invitamos para que nos acompañen mañana en otro Buenos Días RD. Feliz resto del día.